Tarjeta Líder Mastercard. Regresamos al debate aquí en Vía Pública, donde vamos a conversar sobre probidad y transparencia, dos conceptos que han marcado la política este año. Eso ha provocado una intensa agenda legislativa con varias iniciativas. Queremos conversar sobre eso, también sobre el financiamiento de los partidos políticos. Para eso vamos a ver a quienes nos acompañan aquí esta noche en Vía Pública. Saludamos primero al diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Diputado, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti, Patricia. Muy buenas noches. Lo mismo a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, gracias también por venir acá esta noche. Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo. También gracias por acompañarnos. Gonzalo de la Bo, está bien pronunciado, presidente de Chile Transparente. Gonzalo, gracias por venir. Buenas noches, Patricia, gracias a usted. Y su tocayo, Gonzalo Marner, economista, director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago, ex subsecretario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, entre otros cargos en su currículum. Gracias por acompañarnos acá esta noche. Gracias, Patricia. Y me gustaría que primero partiésemos ubicándonos en este mapa de la agenda de probidad y transparencia. ¿En qué estamos, diputado? Porque hay algunas cosas que ya se han ido aprobando, hay otras, son varias las iniciativas que han surgido y por eso que de repente cuesta un poco seguirle la pista. En términos generales, ¿cómo ordenarnos con eso? Creo que dos proyectos ya están promulgados, uno la autonomía constitucional del CERVEL, el segundo la reforma constitucional que permite como sanción la pérdida del escaño, que yo creo que son dos proyectos muy importantes. Hay otro que ya pasó en el primer trámite constitucional de la Cámara de Diputados y que hoy día está en el Senado, que dice relación con el fortalecimiento de la democracia, fundamentalmente el financiamiento de las campañas, el financiamiento permanente de la política y el ejercicio mismo de las campañas, está hoy día en el Senado, y además ahí se está incorporando toda la parte orgánica del CERVEL, y el proyecto que establece un nuevo estatuto jurídico de los partidos políticos, una nueva regulación, que hoy día está en la Cámara de Diputados en el primer trámite, y por último hay otro proyecto que ya se despachó también, que es aquel que establece nuevos requisitos desde el punto de vista de la declaración de intereses, de patrimonio y las sanciones asociadas, que es el proyecto de probidad. Así es que yo creo que la agenda ha ido avanzando bastante, y estamos bastante atareados ahora en la Comisión de Constitución con la ley de partidos políticos, que la verdad es que nos ha costado bastante sacarla adelante, porque la inercia de mantener las cosas tal como están es muy fuerte. Y la idea es que esto no sea un traje de la medida para mantener el status quo, sino que efectivamente eleve el estándar de transparencia, de democracia de los partidos políticos. Sí, tiene varios elementos interesantes ahí, pero antes quiero saber en términos generales qué evaluación hacen ustedes de cómo se ha ido avanzando en esta materia, en general en la agenda de probidad y transparencia. Sí. Yo creo, soy bien crítico respecto a la agenda de probidad y transparencia, porque siento que es una agenda súper inorgánica, donde no hay una priorización clara por parte del Ejecutivo respecto de 3 o 4 proyectos de ley que sean anclas y a partir de eso se estructuren disposiciones particulares. La agenda de probidad en su versión original tenía más de 40 iniciativas de ley y por lo tanto yo creo que la ciudadanía no está entendiendo de manera clara o nítida en el fondo cuáles son las prioridades y en el fondo qué es lo que es más necesario o prioritario para actualizar, digamos, todo el marco regulatorio del sistema político. Y yo creo que por otra parte el Ejecutivo planteó una posición demasiado maximalista y desde esa posición surgen imposibilidades prácticas, que es un poco lo que está pasando, por ejemplo, con el esquema de financiamiento de la política. El Ejecutivo planteó que se prohíben los aportes de personas jurídicas, es decir, de empresas, pero está el hecho fáctico que en el fondo hay un partido, que es uno de los partidos más grandes de la nueva mayoría, que es el Partido Socialista, que tiene un fondo endowment y ellos tienen acciones, digamos, puestas en el mercado de valores y por lo tanto, de algún modo, aunque tú restringas el aporte de empresas por un lado, tienes que hacerte cargo de esa otra disposición. Pero no es el partido más grande de la nueva mayoría. Sí, es la claro, dijo. El más grande es la ADC y este bueno, y ahí tuvo la indicación esta polémica. El con más fondo. Entonces, eso sí que no hay duda. Con más fondo el Partido Socialista, pero no el más grande es la ADC. Entonces ahí surgen esas imposibilidades que en el fondo dan cuenta de alejarse un poco de la realidad. Pues si uno mira la experiencia comparada, el 75% de los países de la OECD permite el aporte de empresa, siempre y cuando existe un marco regulatorio. ¿Tú quieres mantener el aporte de empresa entonces? Sí, o sea, es que en el fondo, en la medida que existe una regulación, donde existe transparencia, en el fondo, como pasa en las democracias más robustas y consolidadas del mundo, no debiera existir problemas. Y los problemas surgen cuando, en el fondo... ¿Dónde surgen los problemas a tu juicio? No, porque yo creo que, y de acá se replican los problemas cuando no existe la capacidad de enforcement o de hacer cumplir la ley. Cuando las empresas condicionan el sistema político mediante el dinero, ¿eso te parece un problema, no? Obviamente que es un problema y por eso tiene que existir transparencia. El problema de las empresas es que no tienen ni principios ni convicciones, lo que tienen son intereses, y por eso que aportan en función de sus intereses. Yo creo que está bien terminar con el aporte de la empresa. Eso fue zanjado totalmente en
la Comisión de Constitución y la Cámara de Diputados. Yo creo que hay un tema de principios. Son las personas las que tienen principios, convicción y por lo tanto pueden aportar, independientemente de si sean dueños de empresas o no, pero las empresas probablemente tal, a nosotros nos parece que lo que tienen... A nivel de Chile defiende sus intereses, es un no tema que principios. obviamente, siendo una organización transversal, hemos discutido enormemente, y además porque en distintos países no hay soluciones a este tema. Ahora, nosotros creemos que dado lo que ha pasado acá, y a veces es muy malo legislar sobre lo que está pasando, Caliente. pero dado lo que ha pasado, creemos que efectivamente hay que moverse al lado de que las personas, y coincidimos en eso, que al final son las que... Pero esa es otra argumentación. Es que, claro. Estoy de acuerdo. Sí. Y, es más, hay que Gonzalo. recordar, por ejemplo, que en materia de los aportes reservados, que son de Que también se empresas, terminan. nunca olvidar que la presidenta en el segundo debate, cuando le pregunta ¿usted dónde ha sacado sus 5.000 y tanto? Ella dice, están todos a través de aportes reservados, está todo bien, y está efectivamente completamente con la ley. Y yo no tengo problema con el sistema porque yo no sé quién me aporta. Y eso funcionó en su ¿Tú momento. crees que eso es cierto? No me atrevo a emitir un juicio de valor sobre eso, puede ser cierto, puede que no, pero creo que el solo hecho que hoy día está instalada la duda, es mejor dejarlo de lado. Me quiero olvidar de ese tema, creo que las personas, y de tener un beneficio, nosotros planteamos hasta con beneficios tributarios, hasta hemos planteado con porcentaje, porque estamos financiando una actividad pública. Los partidos políticos realizan una actividad pública, pero de forma privada. No se le aplica la ley de transparencia, una serie de nosotros que hemos propuesto que se incluyan. Sí, Entonces, en esto Gonzalo, no hay ni Gonzalo. bueno ni Y además malo con sistema. topes. Sí, Con es topes que de las donaciones. para poner en contexto, el que habló hace poquito fue Fulvio Rossi, él dijo que una empresa financia campañas políticas no es cooptar. Gonzalo. Partido Socialista, Fulvio Rossi. Sí, yo no estoy de acuerdo con Fulvio Rossi porque, de nuevo, el tema de la duda, ¿verdad? Pudiera ser que en un caso particular sí, pero en otro caso particular no. El punto es que no podemos tener un sistema político, ¿verdad?, que esté sujeto a la influencia del dinero a la hora de legislar. Nosotros tenemos dos legislaciones lamentables en Chile, que son la ley de pesca y el royalty minero, en donde manifiestamente hubo injerencia directa y generalizada de las empresas en esas legislaciones. Entonces lo que tenemos es un sistema político, en mi opinión, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, intervenido por el poder del dinero. Y eso es lo que hay que cortar de raíz. Yo soy optimista, este ha sido un año muy decepcionante para nosotros, creo, como chilenos. La guinda de la torta es este tráfico de droga en un envío del ejército. Uno ya no sabe qué se puede esperar más, ¿no es cierto? El uso de los fondos de la ley reservada al cobre también. Exactamente, de todas esas cosas. Pero yo confío mucho en que vamos a salir con unas instituciones fortalecidas. ¿Cómo se resuelve ahí el tema del financiamiento? Lo digo también trayendo a colación lo que pasó con la indicación de Nicolás Izaguirre, donde proponía esto de que se mantuvieran las acciones en las sociedades anónimas, que los partidos políticos pudiesen tener esa alternativa para conseguir dinero. ¿Cómo eso se es una cosa va bien encaminando? distinta. Sí. Pero a ver, yo creo que el asunto es el siguiente. Tenemos unas elecciones municipales, ¿verdad?, en octubre del 2016, ya no queda nada para eso. Yo creo que vamos a llegar, y creo que el Parlamento está haciendo un buen trabajo y que hay una agenda ordenada, vamos a llegar entonces a esa nueva elección y la presidencial y parlamentaria siguiente sin aportes de empresa. Si estas se produjeran de manera ilegal y se descubrieran, significaría, puesto que ya está legislado, la pérdida inmediata del Eso a las escaño. campañas. Y eso es un cambio tremendo, claro. Y los partidos, Fin a los aportes ¿cómo se reservados Lo también. mismo, lo mismo. Oye, fíjate que yo creo que no hay que ser tan pesimista, porque obviamente, claro, el fútbol, todo aparece como líquido, licuado, ¿no es cierto? Ya Es que son muchas las coincidencias. son muchas las coincidencias. La iglesia. Fíjate bien que no son coincidencias, es cómo se producen las cosas como origen, porque no puede ser que pensemos que esto surgió el año pasado, no sé, lleva harto tiempo. Entonces, yo primero esa cosa, no sería tan pesimista. Dos, tendría cuidado en qué vamos a financiar y cómo vamos a financiar. Fíjate que si hoy día tú haces un cálculo sencillo, el Partido Socialista va a poder tener, no sé, una sede, o el Partido Demócrata Cristiano, o el Partido Comunista, para tener una sede recibiría del orden de una sede por distrito. Tú sabes lo que es un distrito, más o menos, con los 4.000, más o menos los 6.000 millones que se piensa que se van a asignar, tendría para eso del orden de 180.000 pesos mensuales. Un arriendo promedio en Chile, ¿en cuánto está? Bueno, el promedio está en 200.000 pesos. O sea, no le alcanza ni para secretario. Entonces yo creo que tenemos que, si queremos tener partidos sólidos, que representen,
que hagan sociedad política en este caso, que incorporen a la gente. Yo veo difícil, o sea, yo no soy parlamentario, usted es parlamentario aquí, pero no sé si con una sede, sin secretaria, sin rondín, sin alguien que haga el aseo, porque no sé de dónde van a sacar la plata. Entonces, eso es una cosa, yo creo que hay que tener mucho cuidado cómo se legisla. Lo otro es que si uno quiere efectivamente incorporar a la gente, yo estoy de acuerdo con que demos algunos mecanismos, con exenciones tributarias, como donaciones. A mucha gente le carga esto de que, pero ¿cómo vamos a comparar el hogar de Cristo con los partidos políticos? Precisamente no los comparo porque a mí me parece más importante que el hogar de Cristo. ¿Ya? Entonces, sin desmerecer al hogar de Cristo. Más importante el partido político. Sí, nada menos que representan la institucionalidad, hacen las leyes. Claro. Ya es el principio básico de cualquier sociedad. Otros ¿Quién entregan hace la ayuda ley? de beneficencia. No sé si son comparables, eso me pasa. No, es que por eso mismo unos son más importantes, son las bases por las cuales existen los otros, la ley, ¿no es cierto? Y el respeto a la misma, a través de los jueces, etcétera. Entonces, ese otro factor, yo creo que hay que tener mucho cuidado para que los partidos políticos hagan bien su trabajo y por otro lado no sean solamente capturados por parte del Estado y que hagan sociedad civil, ¿me entiendes tú? Entonces yo creo que desde ese punto de vista, ese tipo de cuestiones yo creo que deberíamos discutirlas. Ahora, es de Pero entrar tú estás pasando, tú partes de la base de que el único financiamiento que tienen los partidos políticos es el financiamiento público. Yo estoy de acuerdo contigo en un sentido. Pero que ilústrame, ¿qué otro? Las cotizaciones de los militantes. Todos nosotros cotizamos efectivamente. Pero eso es muy marginal, diputado. Los partidos políticos. No, perdóname, hoy día los partidos políticos en gran parte se financian con el aporte de los militantes. Las sedes distritales se financian con los aportes de los militantes. Pero ¿cuántos militantes? Pero nosotros hemos hecho un estudio de todo lo que se gasta y te digo, tú puedes ver los números, los estudios nuestros y la verdad, salvo el meritorio caso del Partido Socialista, que además es de lo más transparente el financiamiento, el resto, la verdad que son 5 millones de pesos mensuales por partido a nivel nacional. Mira, Fuad, con eso nos financia. Por eso que es muy importante. Nada. Pero es que es muy importante también se financia de alguna forma. el financiamiento público que con el más grande puede hacerlo, pero un partido Estoy de acuerdo contigo. Financiamiento público, hay que fortalecer el tema de las cotizaciones de los militantes, los aportes. Yo creo que parte de los deberes de los militantes también aportar el financiamiento a su partido. Sí. Y por eso es que es tan importante decir lo que dice Eugenio. Mira, y cuando se ha criticado mucho el que se está pretendiendo ahora elevar nuevamente las exigencias para poder constituir un partido político. Pero hoy si un partido político que van a tener personalidad jurídica de derecho público, que va a tener financiamiento público, no puede ser más fácil constituir una junta de vecinos, como hoy día, que constituir un partido político. Por eso es que es importante fortalecer los partidos, crear un partido no solo transparente, no solo más democrático, sino que también más fuerte, más representativo. Eso lo que hace es fortalecer el sistema democrático, sobre todo quienes creemos en una democracia de las instituciones y no una democracia de los caudillos, no una democracia de los personalismos. Y no puede ser que el sistema permita que cualquier caudillo, incluso como está hoy día, que pretendemos, o sea, lo cambiamos recientemente, y espero que se apruebe la modificación de la comisión, que se apruebe en la sala de la Cámara y en el Senado, porque hoy día basta con que un partido tenga un liderazgo fuerte en un distrito en Chile y que no saque ni un voto en el resto del país, y con un distrito grande en Chile le permite obtener 2 diputados y con eso, aunque no cumpla con la regla del 5% en ninguna de las regiones, sigue existiendo y por lo tanto podemos pasar a tener partidos de caudillos y no partidos institucionales que efectivamente obedezcan a principios, a valores, ¿no es cierto?, que tengan una estructura, una orgánica. Eso creo que es pésimo. Bueno, de hecho, por eso que tenemos que ahora, déjame aclararte una pequeña cosa. Ojo, a 400.000 militantes, que más o menos una estimación de más o menos de los que podría potencialmente haber en Chile, eso te da que si cada uno da 1.000 pesos, te da 400.000 pesos, 4.000, ya, más o menos unos 4 millones de pesos para todos los partidos. Sí, pero también está el financiamiento de las campañas, que aparte. Sí. Este es el financiamiento. Claro, sí, el partido tiene que funcionar, pagar la cuenta de luz, etcétera. Eugenio, no, yo quería acotar el hecho de que hace poco nos visitó Michael Pinto Buczynski, que es como un teórico súper relevante del tema de instituciones y procesos políticos, sobre el tema de regulación del dinero y política, que es profesor de Oxford. Y él como que dio un mensaje bien claro, dijo y hizo un llamado de advertencia a los legisladores de que ojo con lo que están aprobando, porque en el fondo las legislaciones muy draconianas, en la experiencia comparada, si algo está demostrado es que no resuelven los problemas de fondo. Porque precisamente en el fondo se tiende a bypassear esa pero unos temas que plantea mayormente el tema que pero deja terminar. Ilegal. Sí, pero deja terminar. Y en el fondo, si es que se va a tener un régimen muy estricto, porque a todo esto el régimen actual que está en plena tramitación nos pone sobre la media incluso de los países de la OCDE, o sea, un régimen mucho más... ¿Eso es bueno o malo?
Es que depende, porque hay sistemas que propenden más, digamos, a la desregulación o a la autorregulación. Bueno, pero queremos arreglar las cosas. Noruega ¿Sí? permite que las empresas... Claro. Bueno, pero ese no es el punto. A lo que iba Pinto ¿Cómo va a ser el Urchinski, punto? pero deja terminar. A lo que iba Pinto Urchinski, en el fondo, ya, ustedes pueden aprobar la ley que sea, pero es que si no hay ninguna entidad que se haga cargo de hacer efectivo el cumplimiento de esa ley, eso al final va a ser letra muerta. Y en el fondo acá surgen otras imposibilidades. Por ejemplo, se aumentó el tamaño de los distritos. Ahora los distritos van a ser el triple de grandes, pero el límite del gasto se disminuyó a la mitad. Tenemos elecciones municipales, van a haber cientos de campañas que van a tener que ser fiscalizadas por el CERVEL y resulta que partimos por detrás, o sea, partimos regulando los partidos políticos, partimos regulando el financiamiento y dejamos para el último la regulación sobre el ente fiscalizador, que es la parte orgánica del CERVEL. No es así. Sí, porque se aprobó primero la autonomía constitucional y la parte orgánica del CERVEL. Sí, pero en conjunto, en el mismo proyecto de ley, donde se establece el nuevo sistema de financiamiento, y hay una parte que tú dices que es una verdad media. Efectivamente se disminuye el límite del gasto, pero también hay que decir que el límite del gasto se calcula en función del padrón, y como pasamos a padrones más grandes, no solo porque crecen los distritos, sino que porque hay un sistema de inscripción automática, por eso que se elevó en la elección anterior el gasto por la vía de la inscripción automática al doble de lo que efectivamente había. Lo que se hizo ahora fue nuevamente normalizar el tema del gasto electoral. ¿Por qué? Porque creció el padrón producto de la inscripción automática. Y ojo, en el mismo proyecto que se establece la sanción y la regulación, hoy día se está incorporando la capacidad fiscalizadora y de control del CERVEL, porque se tiene que fortalecer el CERVEL, y eso viene en ese proyecto, porque efectivamente hay que tener una capacidad de poder lograr que estas normas, que son muy exigentes, efectivamente se cumplan. Y para que estas normas draconianas tienen que estar acompañadas además de sanciones fuertes que sean disuasivas, porque si tú tienes normas que regulan el financiamiento muy exigente, claro, está la tentación de que vuelva el maletín negro, pero cuando vuelve el maletín negro y las sanciones lo que aprobamos que es la pérdida del escaño, la pérdida del cargo, es decir, que la sanción más fuerte de todas, y además en algunos casos sanciones de cárcel, privacidad de libertad, bueno, yo creo que vuelva el maletín negro no va a ser tan fácil. No sé, que no se trata de maletín negro, diputado. De lo que se trata es que uno de los principios que hay que calibrar en toda legislación sobre dinero y política es que también sea pro competencia. Y en el fondo yo entiendo que al diputado no le incomoda el régimen nuevo, porque en el fondo él ya es incumbente, el diputado, es conocido en su distrito, no tiene que hacer un gasto muy intenso para en el fondo darse a conocer, pero un candidato joven, por ejemplo, que tiene ideas nuevas, que representa un nuevo referente, un nuevo partido, obviamente tiene que incurrir en un gasto importante, y bajo el nuevo sistema él se va a ver muy limitado. Sí, que hay dos escenarios. Una de las grandes falencias hoy día del proyecto, y que indudablemente requiere mejora, es este tema de, vamos a llamar, la pre-campaña o un periodo más largo para el no incumbente, porque efectivamente vía fondos que recibe hoy día, vía la sede que le mantiene, etcétera, es muy difícil y es muy caro cuando lo que queremos es bajar el límite de los gastos. Si en Chile Transparente toda esta gran sorpresa de todo esto que ha pasado, que lamentablemente creemos, como José Antonio Viragallo dijo en una entrevista hace años atrás, que los políticos eran por eso colorados una vez, y reconocer que esto venía prácticamente de que se modificó una ley que funcionó bien. Nosotros hicimos 2 estudios de elección y en las 2 concluimos, la primera la lideró nada menos que el profesor Engel, en la cual concluimos que todos gastaban el doble, que esto venía de algún lado, financiamiento era público o privado, y probablemente mediante facturas o gastos directamente. Y esto ya venía. Entonces, hoy día lo que creemos nosotros, que junto con el tema del financiamiento público, que es necesario porque hace una actividad pública, es que como ya está planteado, sean organismos públicos, estén bajo el control de transparencia activa, porque lo más importante aquí es la rendición de cuentas. Y es lo que tú decías, nosotros creemos que parte de ese financiamiento, y es lo que hemos planteado en un trabajo que llevamos hace 2 años con los partidos políticos, es el tema de que tengan parte del financiamiento no solamente sea por los votos efectivamente recibidos, sino que además porque cumplan con ciertos estándares de transparencia. Tal punto, más algo por ir fomentando. Eso es fundamental. Oye, yo quiero hacer un punto. Mira, a mí me sorprende la capacidad para poder distorsionar los argumentos, porque se dice que ahora van a tener más dificultades los candidatos nuevos. La verdad es que el peor escenario para los candidatos nuevos y el mejor escenario para los incumbentes es el sistema binominal, porque tienes 2 candidatos nada más para... No estamos hablando del sistema electoral. Para 2 cupos, no, pero tú dijiste... Estamos hablando de régimen de financiamiento. No, pero esto va acompañado porque tú dijiste, mira, hay un distrito más grande, pero hay un distrito más grande donde se elegir mucho más parlamentarios por cifras repartidoras, y por lo tanto un candidato nuevo tiene más posibilidades de poder efectivamente lograr, primero, el ser candidato, y segundo,
que efectivamente pueda tener, a partir de un planteamiento, el sistema sigue operando bajo lista. Que el independiente va a tener Sí. mucho menos posibilidad. Ahora, no me importa pero ni estamos tanto hablando de independientes, de candidatos nuevos. Eso no me importa. Sí, Ahora, escuchemos la opinión de Gonzalo Yo también. creo que hay dos cosas. Primero, ustedes me corregirán, Chile... No podríamos corregir. Chile llegó a tener uno de los gastos per cápita más elevados en elecciones y en campañas electorales del mundo. Y aquí entonces lo que estábamos teniendo es una distorsión absoluta, el dinero determinando la política. Segundo, lo que necesitamos es más deliberación sobre ideas, sobre proyectos de país y menos caras puestas en millones de afiches, en donde cuidadosamente se esconde el partido al que pertenece la persona de esa cara en ese afiche. Entonces lo que aquí entró en crisis es una política que se asimiló al marketing, se asimiló al mercado, y fue destruyendo nuestra democracia. Y yo creo que por lo tanto es un momento de grandes cambios y no de esta especie de guerrilla retaguardia, de que en fin, que los maletines y que entonces los candidatos independientes... ¿Qué candidatos independientes en democracia son las fuerzas políticas que expresan proyectos, obviamente con la posibilidad de que cualquier independiente tenga los mismos derechos? Está la Constitución, yo creo que eso no debe cambiar. Pero es obvio que la fuerza de una democracia está en grandes fuerzas políticas que le dan coherencia a un sistema de debate. Y es lo que necesitamos, por lo menos. Eso es lo que Claro, pero necesitamos. Gonzalo, hay una cosa, o sea, yo creo que hay un punto, o sea, que no estoy muy de acuerdo contigo ni tampoco con el diputado Chain, que eso de que solamente No es una novedad, interese, pero no, sí. Eso que interese, que las empresas solamente tienen intereses, no, todas las personas tienen intereses. Todos escondemos nuestros Sí, intereses. pero y tienen unos intereses y un presumir que poquito más financiados que el resto. no sé, por la práctica, aparentemente, al menos a mí me dice que las personas tienen hartos intereses y actúan por intereses, si no, no estaríamos discutiendo incluso este tema. Y son personas con nombre y apellido que les imputamos, ¿no es cierto?, que han cometido en algunos casos delitos, en otros casos. Entonces, ese concepto hay que tener presente, o sea, que estamos hablando con seres humanos y que los vamos a tener siempre. Brasil es un muy buen ejemplo para lo siguiente. Yo creo que desautonomizar el sistema de partidos políticos de la ciudadanía, financiándolos completamente, o, peor que eso, no dándole la suficiente cantidad de recursos, porque, ojo, si de algún modo la cantidad de recursos no era suficiente lo que daba la ley, es porque el proceso era muy competitivo. Y podemos entrar en una situación en la cual se van a buscar otras salidas, otros medios que van a ser terminando. Y muy desregulado, porque el ejercicio de las campañas está regulado, ahora se regula no solo el financiamiento, Claro, pero- el ejercicio de la campaña. pero ten cuidado. Se acotan los lugares donde puedes poner publicidad, Claro, pero tú etcétera. tienes que tener cuidado con una especie de ley seca en donde tú dices, no, aquí se prohíbe todo. Hay que buscar un equilibrio. Exacto, hay que tener un Eso balance. fue lo que buscamos ahí. Porque, Y es un porque balance si no, para- es un traje a la medida. Ahí sí que es un traje a la medida para el incumbente. Si tú dices, ojalá, si no hay campaña, prácticamente, o la limita al máximo, es un traje a la medida para el De incumbente. hecho, nosotros hemos Eso es propuesto un aumentar los equilibrio. límites desde el punto de vista de los aportes anónimos, aumentarlo, en la medida que el CERVEL y el partido político respecto de ellos no sean anónimos, porque hoy día son anónimos, pero pueden ser dos. Porque no, Bueno, ojo que el Mira que proyecto Estados original Unidos- del Ejecutivo No sucede. no permitía los aportes anónimos. El proyecto original. Bueno, y se lo después ha eso paseado cambió al por Senado. todos lados. Hillary Clinton Eso está es con un escándalo. No lo per- El permitía. original del Ejecutivo lo permitía, lo eliminamos en la Cámara de Diputados, se fue sin aporte reservado ni anónimo al Senado, y el Senado lo repuso con un tope. Así fue. Ahora, un tema ahí es lo que tiene que ver con el dinero, con el financiamiento para esos nuevos candidatos, y lo otro puede que tenga que ver con los plazos de las campañas. Conversamos hoy día con el senador Osandón más temprano, quien no tiene ningún reparo en reconocer que el libro, la página web que está lanzando tiene que ver con su plataforma presidencial, porque él siente que es menos conocido que otros que aparecen en las encuestas. Es que no sabía que tenía plataforma. Va a empezar a tener. MJ.cl. Y ahí recibe todos los comentarios y críticas. Pero él, lo que quiero rescatar es que apunta al hecho de no ser conocido. Él dice que no es tan conocido como Sebastián Piñera o Marco Enrique Minami. Entonces, no sé en qué está el tema de los plazos de las campañas. Y si es que eso también puede influir como un En tipo de España hay ayuda en para elecciones esos el nuevos próximo candidatos. domingo. ¿Y tú sabes cuánto dura la campaña? 2 semanas. Países, Sí, muy bien, yo soy partidario del que Yo también, vayamos, yo también. bueno, entonces, en los países va ordenados, otro- va otro- civilizados, Lo que pasa es que igual las vemos cosas se hacen mucho de manera debate ordenada, más seguido, con poco la gasto, política sin aparece en los esta medios. invasión de las calles, Y hay voto los por lista. millones y millones de dólares que se han gastado en este país en las campañas electorales. Terminemos con eso de una vez y terminemos En con España este voto por sistema A mí que me parece, controla la a corrupción. mí ese es un tema que tú has planteado, me parece clave. ¿Sabes lo que pasa? Que yo fui bien inflexible en que se mantuviera un plazo que era la campaña propiamente tal, ¿ya? Y
y que no se extendiera, porque algunos decían, mire, sí, pero ¿por qué no regulamos la pre-campaña? Si ya tenemos campaña para las primarias, las campañas, algunos quieren regular las pre-campañas, entonces, si generamos tantos incentivos para poder anticipar la campaña, entonces hay un incentivo ¿para qué? Para buscar financiamiento, y tenemos fuentes de financiamiento restrictivas, lo que tú estás colocando ahí es un incentivo ¿para qué? Para que se busquen fuentes de financiamiento que pueden ser fuera del marco de la ley. Lo mismo cuando se pretendía restringir el aporte del patrimonio personal a la campaña. ¿Ah? O sea, es decir, mira, la única posibilidad que le queda al candidato es salir a tocar puertas para poder financiar su campaña, porque no lo puede hacer más de un 10% con su propio patrimonio. Afortunadamente eso también lo modificamos. O sea, uno tiene que ver dónde coloca los incentivos para poder imaginarse de alguna manera el resultado. Si uno extiende el plazo de las campañas y puede establecer las pre-campañas, que es lo que quiere hacer el Senado, lo que va a hacer es colocar un incentivo para que los candidatos anticipen la campaña, generen más gastos y tengan que buscar fuentes de financiamiento. No necesariamente independiente, de que obviamente está compitiendo en una desigualdad de condiciones, es que este periodo de pre-campaña no está regulado y tiene que estar regulado, con ciertos límites, por supuesto, porque en Chile tenemos que terminar, y esto va a terminar, este cumplimiento. Pero la pre-campaña. Teníamos años antes, ¿no es cierto? Pero como no decía vote por, bastaba y con eso nos engañamos todos y todos. Las primarias, pre-campaña, ¿cuántos candidatos tuvimos por la zona poniente, senadores? Es mejor uno, salía otro y todo estaban. Y entonces, también los chilenos somos todos, y me reconozco un poquito hipócrita, cuando hacemos esto, rajamos vestiduras, yaraquiri con lo que está pasando, pero la gente que pensaba que esto eran obra y gracia del Espíritu Santo, el maná que caía, estas cosas del cielo, no, alguien la financiaba, la aportaba en periodos que no había financiamiento, nada, ¿no es cierto? Y teníamos pre-campaña, primaria. Pero eso es lo que tengo que parar, pues. Efectivamente. Pero también vas a limitar la competencia. Sí, pero tienes que tener un sano equilibrio. Imagínate 90 días, ¿te parece que es insuficiente? Pero con todo respeto, tú estás en campaña todos los días. Sí. O sea, está bien, pero no estoy en campaña todos los días, estoy haciendo mi función todos los días. Está bien, pero tenés 90 días, a mí me parece que es un plazo suficiente. Ahora, de lo contrario decía que regulémoslo, pero entonces no nos quejemos de que aquí aumentan los gastos electorales, de que aquí efectivamente el financiamiento del dinero vuelve a ser determinante, porque si se aumenta el periodo de precampaña se aumenta para todo. Yo creo que tenemos que, lo decía Gonzalo Barnett, a mejorar el tema de la calidad, digamos, qué es lo que se hace. Claro. Cómo que transmite tu programa. Nosotros acá tuvimos un experto alemán y te explica cómo son las campañas ya, que es un sistema mixto y te exige a ti tener el programa. Nosotros también hemos planteado como en Chile Transparente el tema de aumentar los requisitos para un partido político. Pero ojo, en Alemania las tasas de incumbencia llegan al 80%. ¿Ah? Ojo, en Alemania las tasas de incumbencia a nivel del distrito... también y también lo plantean, ¿por qué? Llega al 80%. A ver, si tampoco los incumbentes son malos, y también esa cosa que hay que cambiar. Y espérate, te voy a dar otro dato. La posición en la lista nacional que la decide el partido también es decisiva. Sí, pero por supuesto. Pero ahí está dicho, pero internamente... Si pusieran último en la lista, no sale, pues eso está claro. Tú vas a la página web y te... Pero ¿cuál es el problema con eso? Claro, mira, digo una cosa, yo creo que también hay importante el rol del trabajo, no solo de las campañas, sino que permanente de los partidos, porque también eso te sirve para ir proyectando liderazgo, que no tiene que ver con las campañas. Y por eso es que yo la verdad voté en contra de la indicación del Ejecutivo que permite, yo sé que le busca resolver un problema al Partido Socialista, ¿ya? Y que el día de ayer era una cosa exagerada porque permitía tener bonos, acciones, todo lo que uno se puede imaginar respecto de inversión en el mercado de valores, y ahora se redujo a bonos del Banco Central, a depósitos a plazo, y si es que se quiere invertir en otro tipo de instrumentos de valor, se puede hacer a través de un fideicomiso ciego. Pero yo digo, ¿por qué? No, si sé cuál es el problema, te lo conozco, pero déjame una cosa. Yo prefiero que los partidos políticos, los recursos que tienen, propios o fruto del financiamiento público, los inviertan en las labores propias de los partidos, en formar jóvenes, en buscar el buen liderazgo, en formar mujeres. Nos quedan algunos minutos, así que les voy a pedir sus reflexiones finales, porque no se nos está quedando del mío el público presente en el mercado de capitales. A mí me parece que eso no tiene mayor sentido. Para que la conteste también, más allá de los conflictos de interés. ¿Cuál es el problema? Que en la medida en que se sepa que yo tengo invertido en el mercado de capitales, en no sé qué cosa, pero que sea público. No, pues yo no quiero, pero sí que la gente... Yo no quiero partidos políticos que sean fondos de inversión. Partidos políticos que se dediquen a la actividad propia a los partidos políticos. Mire, por favor, ¿me permiten explicar lo siguiente? El Partido Socialista tiene 500 muertos. Que el tema de que le robaron sus locales, la dictadura, no es lo más importante. Son la masacre de sus dirigentes en todo Chile, la caravana de la muerte por delante.
Efectivamente, a nosotros nos expropió la dictadura, sin dimensión alguna, todos nuestros locales, radio, etc. No, la hace también. Y por lo tanto, y también, sí, pero nosotros lo que hicimos fue, al momento en que la ley le devolvió a todos los que habían sido objeto, porque aquí la dictadura era fantástica para proteger el derecho de propiedad, pero no de sus opositores, claro, a ellos había que expropiarlos sin derecho alguno. Y entonces lo que nosotros hicimos fue, en vez de malgastar unos recursos que llegaron un día, lo que hicimos fue decir, hagamos una actividad permanente, mantengamos capacidades que no sean de hambre, de pan para hoy, hambre para mañana, y por eso tenemos un fondo con el cual cautelamos la independencia política de nuestro partido. Ya, pero y eso eso es es objeto de público. crítica, totalmente público. No, porque se sepa. Po. Pero mira, Punto. ¿sabes lo que pasa? Que Cautelamos la independencia política. ¿Y cómo les va a parecer malo? No lo entiendo. está bien, francamente. pero lo que pasa es que hay conflicto de interés, hay tensión, pero lo que a mí me parece más grave... Pero en la como medida en quedó- que sepamos pero cómo mira, votan. Pero por Pero Eugenio, supuesto. mira, ¿sabes lo que pasa? Que hoy día como quedó como el peor de las regulaciones, porque así como el Partido Socialista tomó la decisión de invertir en el mercado de capitales, En lo que guardar los hizo la democracia cristiana en su momento fue que invirtió en inmuebles en la sede, recompro la sede las que más pudo, de un partido que tiene una cultura, digamos, de la sede muy fuerte, y eso lo dejó en manos para la administración de inmobiliaria, las sedes partidarias, y recompró sedes. Y resulta que hoy día se prohíbe que los partidos políticos que tienen inmuebles puedan arrendar los inmuebles para poder financiar la operación donde tiene efectivamente sede funcionando, pero no le impide a que los partidos políticos puedan invertir los recursos en el mercado de capitales. Entonces genera un estatuto jurídico discriminador Pero por en eso, función si es que tiene elimina inmuebles o esa tiene inmuebles. discriminación. Es el peor de los mundos porque termina generando una camisa, digamos, un traje a la medida del Partido Socialista y le amarra las manos a partidos como la democracia Es un cristiana. Ese es el tema peor que de va a dar los para mundos. mucho, va a seguir la discusión, por supuesto, en Usted el nos quiere Congreso, echar. vamos a seguir bien atentos, pero ya es hora de que se retiren a dormir. No. Que vayan a descansar, a eso me refiero. Pues muchas gracias por habernos acompañado acá esta noche. ¿Y el invitado ahí de quién es? ¿Ese niño que se quedó dormido? Yo me hubiera quedado dormido también. Es un invitado. Gracias por venir. Ni porque estaba el papá se mantuvo. Sí, no, estuvo atento al inicio, pero después Espérate, ya, te ronca ya. ya se quedó dormido, se aburrió. Vamos a la pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Vía Pública, con el auspicio de Tarjeta Líder Mastercard.